El millonario humilló a la humilde camarera frente a todos, hasta que ella reveló que sería la nueva dueña del restaurante. La tarde del viernes en el restaurante El Jardín Dorado transcurría con normalidad hasta que Ramón Vega cruzó las puertas principales. Sus zapatos italianos resonaban contra el mármol mientras ajustaba los gemelos de oro de su traje de diseñador. El Rolex que adornaba su muñeca capturaba la luz de las lámparas de cristal, creando destellos que parecían anunciar su presencia a todos los comensales. Ramón había construido su imperio inmobiliario desde cero, pero el éxito había alimentado su arrogancia hasta convertirla en su característica más notable. A los 40 años, se consideraba superior a cualquier persona que ganara menos que él, y esa tarde estaba especialmente irritado después de una junta que no había resultado como esperaba. Julia Hernández, de 23 años, había estado trabajando doble turno esa semana. Sus zapatos gastados contrastaban dramáticamente con el elegante ambiente del restaurante, pero su sonrisa genuina y su actitud servicial la habían convertido en la mesera favorita de muchos clientes regulares. Vestía el uniforme impecable que el restaurante exigía, aunque las costuras ya mostraban signos de desgaste por el uso constante. Cuando Julia se acercó a la mesa de Ramón con su libreta lista y una sonrisa profesional, no imaginaba que los siguientes minutos cambiarían todo para ambos. Ramón la observó de arriba abajo con una expresión de desdén que no se molestó en disimular. Sus ojos recorrieron los zapatos desgastados de Julia, su uniforme remendado discretamente en el codo y su cabello recogido con una coleta sencilla. La humillación comenzó con comentarios aparentemente inocentes sobre el servicio, pero rápidamente escaló. Ramón alzó la voz lo suficiente para que las mesas cercanas pudieran escuchar cada palabra venenosa. Cuestionó la capacidad de Julia para trabajar en un establecimiento de clase, sugiriendo que su apariencia no cumplía con los estándares que él, como cliente premium, merecía. Los otros comensales comenzaron a voltear, algunos con expresiones incómodas, otros con curiosidad morbosa. El gerente del restaurante, Miguel Santos, observaba la escena desde lejos, claramente nervioso, pero sin atreverse a intervenir ante un cliente de la apariencia y actitud intimidante de Ramón. Julia mantuvo su compostura profesional durante los primeros minutos de la avalancha de insultos. Sus manos temblaron ligeramente mientras sostenía la libreta, pero su voz permaneció estable cuando intentó disculparse y ofrecer soluciones a las quejas infundadas de Ramón. Sin embargo, la crueldad del hombre parecía no tener límites. La situación alcanzó su punto más bajo cuando Ramón se puso de pie, su imponente estatura de 1,85 metros, proyectando una sombra intimidante sobre Julia. Con una sonrisa cruel, comentó que personas como ella nunca llegarían a nada en la vida, que estaban destinadas a servir a quienes realmente importaban en la sociedad. Sus palabras cortaron el aire como cuchillos y el silencio incómodo se extendió por todo el salón. Los empleados del restaurante se habían detenido en sus labores, observando la escena con una mezcla de horror y compasión hacia su compañera. Julia sintió cómo las lágrimas amenazaban con brotar, pero algo dentro de ella, una fuerza que había mantenido oculta durante meses, comenzó a despertar. Fue entonces cuando Julia levantó la cabeza, sus ojos marrones brillando con una determinación que Ramón no había esperado ver. Con una calma que contrastaba dramáticamente con la tormenta que se había desatado minutos antes, Julia se dirigió hacia el área de administración del restaurante. Ramón, confundido por esta reacción inesperada, la siguió con la mirada mientras murmuraba comentarios despectivos sobre empleados que no sabían cuál era su lugar.
Lo que ninguno de los presentes sabía era que Julia había estado guardando un secreto que estaba a punto de cambiar la dinámica de poder en esa habitación de manera irreversible. Su caminar decidido hacia la oficina administrativa llevaba consigo el peso de una verdad que transformaría la humillación en justicia y la arrogancia en una lección inolvidable. El destino había orquestado este momento con precisión perfecta y todos los presentes estaban a punto de ser testigos de una revelación que cuestionaría todo lo que creían saber sobre las apariencias y los prejuicios. ¿Qué crees que está a punto de revelar Julia? Dale like si quieres saber cómo continúa esta increíble historia. Suscríbete al canal para no perderte el próximo capítulo. Y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos estás viendo y qué hora es en tu ciudad. Tu apoyo hace posible estas historias. El silencio que siguió a los pasos de Julia hacia la oficina administrativa fue ensordecedor. Ramón, aún de pie junto a su mesa, ajustó su corbata con arrogancia mientras dirigía comentarios sarcásticos a los comensales cercanos sobre empleados que no sabían aceptar críticas constructivas. Su sonrisa prepotente se desvanecía gradualmente conforme pasaban los segundos sin que Julia regresara. Miguel Santos, el gerente, había comenzado a sudar nerviosamente. Conocía a Julia desde hacía 6 meses, cuando había llegado al restaurante con referencias impecables, pero sin revelar mucho sobre su pasado. Siempre había algo misterioso en su manera de observar las operaciones del lugar, como si estuviera evaluando cada detalle con conocimiento de causa. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los comensales cuando Julia emergió de la oficina administrativa. Pero ya no era la misma joven humilde que había entrado minutos antes. Caminaba con una confianza nueva, llevando en sus manos una carpeta de cuero elegante y documentos oficiales que brillaban bajo las luces del restaurante. La transformación era sutil pero notable. Su postura era más erguida, su mirada más directa, y había una autoridad silenciosa en cada paso que daba. Los empleados del restaurante la observaban con curiosidad creciente, notando el cambio radical en su demeanor. Algunos reconocían la carpeta que llevaba. Era la misma que habían visto en manos del anterior propietario durante las reuniones administrativas. Julia se dirigió directamente al centro del salón principal, donde Ramón esperaba con impaciencia, tamborileando sus dedos sobre la mesa de mármol. Su reloj de lujo reflejaba su creciente irritación ante lo que consideraba una pérdida de tiempo innecesaria. Había planeado terminar rápido con la cena para asistir a una reunión de negocios importante esa noche. Cuando Julia llegó a su mesa, su voz resonó clara y firme por todo el restaurante. No era la voz tímida de la mesera que había sido humillada minutos antes, sino la voz de alguien que acababa de reclamar su verdadero lugar. Con calma deliberada, abrió la carpeta y extrajo documentos oficiales que desplegó sobre la mesa de Ramón con precisión calculada. Los documentos revelaron una verdad que nadie en el restaurante había imaginado. Julia no era simplemente una mesera temporal trabajando para cubrir gastos universitarios, como muchos habían asumido. Los papeles mostraban claramente que ella era la nueva propietaria legal de El Jardín Dorado, habiendo completado la adquisición apenas 3 días antes a través de una transacción privada y discreta. El silencio que se apoderó del salón fue absoluto. Los tenedores se detuvieron a medio camino hacia las bocas. Las conversaciones cesaron abruptamente y hasta el tintineo de los vasos se desvaneció. Ramón, con su boca ligeramente abierta, miraba los documentos como si fueran escritos en un idioma extranjero que no podía descifrar. Miguel Santos sintió como sus piernas se debilitaban. Durante semanas había tratado a Julia como a cualquier otra empleada, sin sospechar que ella era quien ahora tenía control total sobre su futuro profesional.
Los otros empleados intercambiaban miradas de asombro y comprensión gradual, recordando momentos en los que Julia había hecho sugerencias sobre mejoras en el servicio o había mostrado un conocimiento inusual sobre la industria restaurantera. La verdad comenzó a tomar forma en las mentes de todos los presentes. Julia había estado trabajando como mesera no por necesidad económica, sino para conocer íntimamente las operaciones del negocio que había decidido adquirir. Durante meses, había evaluado cada aspecto del restaurante desde adentro, observando la dinámica entre empleados, la satisfacción de los clientes y la eficiencia de los procesos operativos. Ramón finalmente encontró su voz, pero las palabras salieron entrecortadas y confusas. Su cerebro luchaba por procesar la información que tenía frente a él, tratando de reconciliar la imagen de la humilde mesera con la realidad de la empresaria exitosa que ahora tenía frente a él. Sus manos temblaron ligeramente mientras tomaba uno de los documentos, verificando sellos oficiales y firmas que confirmaban la autenticidad de la transferencia de propiedad. La ironía de la situación no se perdió en ninguno de los presentes. El hombre que había humillado a Julia por su supuesta inferioridad social y económica acababa de descubrir que ella tenía el poder de tomar decisiones que podrían afectar directamente su experiencia en el establecimiento. La dinámica de poder había cambiado completamente en cuestión de minutos. Julia mantuvo su compostura profesional mientras explicaba que había adquirido el restaurante como parte de una expansión de sus inversiones en el sector de hospitalidad. Su voz era medida y profesional, sin rastros de venganza o triunfalismo, lo que hacía la revelación aún más impactante para todos los presentes. La conmoción en el restaurante era palpable mientras Julia organizaba cuidadosamente los documentos sobre la mesa. Los comensales habían dejado de fingir que no estaban prestando atención y ahora observaban abiertamente la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Ramón permanecía inmóvil. Su rostro había perdido el color de la arrogancia y había adquirido una palidez que contrastaba dramáticamente con su bronceado artificial. Miguel Santos se acercó con pasos vacilantes. Su uniforme de gerente de repente se sentía demasiado ajustado. Durante meses había supervisado el trabajo de Julia sin sospechar su verdadera identidad, y ahora enfrentaba la realización de que su futuro profesional dependía de la mujer a quien había visto como una empleada más. Sus manos sudorosas se aferraron a su libreta de notas mientras trataba de procesar las implicaciones de esta revelación. Julia había estado viviendo una doble vida meticulosamente planificada. Durante el día trabajaba turnos en el restaurante, observando cada detalle de la operación desde la perspectiva de una empleada. Por las noches revisaba estados financieros, estudios de mercado y planes de negocio en su oficina privada de la zona empresarial de la ciudad. Su decisión de trabajar como mesera había sido estratégica. Quería entender completamente el negocio antes de convertirse en su propietaria. La historia de Julia era más compleja de lo que cualquiera podría haber imaginado. Había heredado una fortuna considerable de su abuela, una empresaria visionaria que había construido un imperio en bienes raíces durante las décadas de 1980 y 1990. Sin embargo, en lugar de simplemente disfrutar de la riqueza heredada, Julia había decidido forjar su propio camino en el mundo de los negocios, comenzando desde abajo para entender verdaderamente las industrias en las que planeaba invertir. Su abuela le había enseñado que el dinero sin conocimiento era peligroso y que la mejor manera de entender un negocio era experimentarlo desde cada perspectiva posible. Por eso Julia había trabajado en diferentes roles en la industria de servicios durante los últimos 2 años. Había sido cajera en tiendas de comestibles, recepcionista en hoteles de lujo y ahora mesera en restaurantes elegantes. El Jardín Dorado había llamado su atención no solo por su ubicación privilegiada y su clientela adinerada,
sino por su potencial de crecimiento. Los estados financieros mostraban un negocio estable, pero con oportunidades significativas de expansión. Julia había identificado áreas donde se podían implementar mejoras operativas que aumentarían tanto la satisfacción del cliente como la rentabilidad. Ramón finalmente logró articular una pregunta, su voz apenas audible por encima del silencio expectante del salón. Quería saber por qué alguien con recursos económicos obvios elegiría trabajar como mesera. La pregunta reveló su incapacidad fundamental para entender motivaciones más allá del dinero y el estatus social. Para él, el trabajo manual era sinónimo de fracaso personal y circunstancias desesperadas. Julia respondió con paciencia, explicando que había aprendido más sobre gestión de restaurantes en 6 meses como mesera que lo que cualquier libro de texto o consultor empresarial podría haberle enseñado. Había visto de primera mano cómo los empleados reaccionaban ante diferentes tipos de clientes, había identificado cuellos de botella en el servicio y había desarrollado relaciones genuinas con el personal que ahora dirigiría. Los empleados del restaurante comenzaron a recordar momentos específicos que ahora tomaban un significado completamente nuevo. Julia había sugerido mejoras en el menú que habían sido implementadas exitosamente. Había mediado conflictos entre compañeros de trabajo con una sabiduría que parecía exceder su experiencia aparente. Había manejado clientes difíciles con una diplomacia que impresionaba incluso a los empleados más experimentados. La transformación gradual en la actitud de Julia durante las últimas semanas también comenzó a tener sentido. A medida que se acercaba la fecha de cierre de la compra, había comenzado a observar las operaciones con más intensidad, tomando notas discretas y haciendo preguntas más específicas sobre procesos internos. Los empleados habían atribuido este comportamiento a ambición profesional normal, sin sospechar las verdaderas razones detrás de su interés creciente. Miguel Santos recordó una conversación reciente donde Julia había preguntado sobre los proveedores del restaurante y los contratos de mantenimiento. En ese momento, había pensado que era una empleada especialmente dedicada. Ahora, se daba cuenta de que había estado evaluando los aspectos operativos como futura propietaria. Su estómago se contrajo al recordar algunas de las respuestas casuales que había dado, sin saber que estaba siendo evaluado por su futura jefa. La revelación también explicaba por qué Julia había manejado situaciones difíciles con una calma y profesionalismo que parecían naturales, pero inusuales para alguien de su edad aparente en la industria de servicios. Había estado aplicando conocimientos de gestión empresarial que había adquirido a través de su educación formal y su experiencia previa en otros sectores. La atmósfera en el restaurante se había transformado completamente. Lo que había comenzado como una tarde normal de servicio se había convertido en un momento definitorio que nadie olvidaría fácilmente. Los comensales en las mesas cercanas habían abandonado toda pretensión de privacidad y observaban abiertamente el desarrollo de los eventos, conscientes de que estaban presenciando algo extraordinario. Ramón luchaba visiblemente con la nueva realidad que se había impuesto sobre él tan bruscamente. Su mundo, donde el dinero y las apariencias determinaban el valor de las personas, había sido sacudido hasta sus cimientos. La joven que había despreciado minutos antes no solo poseía recursos económicos que rivalizaban o superaban los suyos, sino que había demostrado una ética de trabajo y una humildad que él nunca había considerado valiosas. Sus manos temblaron ligeramente mientras intentaba reorganizar su comprensión de la situación. El Rolex en su muñeca, que momentos antes había sido un símbolo de su superioridad, ahora se sentía pesado e irrelevante. Su traje de diseñador, sus zapatos italianos,
Todos los símbolos externos de éxito que había usado para justificar su comportamiento arrogante parecían superficiales ante la dignidad silenciosa que Julia había mantenido durante toda la humillación. Los empleados del restaurante comenzaron a reaccionar de maneras diferentes. Algunos se acercaron discretamente para mostrar apoyo silencioso a Julia, mientras otros se mantuvieron a distancia, procesando las implicaciones de trabajar para alguien que había sido su compañera de trabajo solo minutos antes. La dinámica laboral había cambiado instantáneamente, pero Julia parecía consciente de los desafíos que esto presentaría. Miguel Santos finalmente encontró el coraje para acercarse completamente a la mesa. Su rostro mostraba una mezcla de vergüenza y preocupación mientras se daba cuenta de todas las veces que había tratado a Julia como subordinada, asignándole tareas adicionales o corrigiéndola en procedimientos que ella probablemente conocía mejor que él. Su futuro profesional ahora dependía de la mujer que había supervisado durante meses sin reconocer su verdadera posición. La humillación que Ramón había infligido a Julia tomó una dimensión completamente nueva en el contexto de esta revelación. No había humillado simplemente a una mesera trabajadora. Había atacado deliberadamente a alguien que tenía el poder económico y social para responder de maneras que él no podía haber anticipado. Sin embargo, Julia no había usado su posición para defenderse durante el ataque, eligiendo en su lugar mantener su dignidad y profesionalismo. Los comensales regulares del restaurante comenzaron a recordar interacciones previas con Julia. Muchos la recordaban como una mesera excepcional que había ido más allá de sus responsabilidades para asegurar su satisfacción. Algunos habían notado su conocimiento inusual sobre vinos y su capacidad para hacer recomendaciones sofisticadas que rivalizaban con las de sommelier experimentados. Una pareja de clientes frecuentes recordó una ocasión en la que Julia había resuelto discretamente un problema con su pedido especial sin involucrar a la administración, manejando la situación con una eficiencia y autoridad que ahora tenía perfecto sentido. Otra mesa recordó cómo había mediado elegantemente una disputa sobre una reservación, encontrando una solución que había satisfecho a todas las partes involucradas. Ramón intentó formular una disculpa, pero las palabras se atoraron en su garganta. Su orgullo luchaba contra la necesidad obvia de reconocer su error, creando un conflicto interno que se reflejaba claramente en su expresión facial. Había construido su identidad adulta alrededor de la idea de que su éxito financiero lo colocaba automáticamente por encima de otros, y ahora enfrentaba evidencia directa de que esta filosofía era fundamentalmente defectuosa. Julia observó las reacciones de todos los presentes con una calma que demostraba su madurez emocional. No había triunfalismo en su comportamiento, ni deseo aparente de prolongar la incomodidad de Ramón. Su objetivo nunca había sido humillar a nadie. Simplemente había revelado la verdad cuando las circunstancias lo habían requerido. Su manera de manejar la situación hablaba de una educación y valores que iban más allá de la riqueza material. Los empleados más jóvenes del restaurante observaban la escena con una fascinación particular. Veían en Julia un modelo de cómo el éxito genuino no requería arrogancia o desprecio hacia otros. Su ejemplo les mostraba que era posible alcanzar posiciones de poder manteniendo la humildad y el respeto por todos los niveles de trabajo. Esta lección tendría un impacto duradero en sus propias aspiraciones profesionales. El silencio en el salón se había vuelto casi sagrado, como si todos los presentes reconocieran que estaban siendo testigos de un momento que desafiaría sus propias percepciones sobre el éxito, el valor personal y la importancia de tratar a otros con dignidad, independientemente de su posición aparente en la sociedad. El peso del silencio en el restaurante se había vuelto casi tangible.
Ramón permanecía de pie junto a su mesa, sus piernas ligeramente inestables, mientras procesaba la magnitud de su error. Su respiración se había vuelto más profunda, como si estuviera luchando contra una presión invisible que se había instalado en su pecho. El mundo de certezas absolutas que había construido alrededor de su éxito financiero se desmoronaba pedazo por pedazo. Julia organizó los documentos con movimientos precisos y deliberados. No había prisa en sus acciones, ni tampoco malicia. Su comportamiento reflejaba la seguridad de alguien que había aprendido a manejar situaciones difíciles con gracia y profesionalismo. Los meses trabajando como mesera no habían sido solo una estrategia de negocios. Habían sido una educación continua en humildad y servicio genuino. Los otros comensales comenzaron a reflexionar sobre sus propias actitudes hacia el personal de servicio. Muchos se dieron cuenta de que habían hecho suposiciones similares a las de Ramón, aunque quizás no las habían expresado tan cruelmente. La revelación de Julia los confrontaba con sus propios prejuicios sobre el valor de diferentes tipos de trabajo y las circunstancias que llevan a las personas a ocupar ciertos roles. Miguel Santos finalmente reunió el coraje para dirigirse directamente a Julia. Su voz tembló ligeramente cuando se disculpó por cualquier trato inadecuado que pudiera haberle dado durante su tiempo como empleada. Reconoció que había subestimado sus capacidades y conocimientos, tratándola como una novata en lugar de reconocer la experiencia y sabiduría que había demostrado consistentemente en su trabajo. La disculpa de Miguel abrió las compuertas para que otros empleados se acercaran. Uno por uno, comenzaron a expresar su respeto por la manera en que Julia había manejado tanto su trabajo diario como esta situación extraordinaria. Muchos admitieron que habían aprendido de su ejemplo sin darse cuenta de que estaban siendo mentoreados por la futura propietaria del establecimiento. Ramón observaba estas interacciones con una mezcla de fascinación y horror. Veía cómo Julia había ganado el respeto genuino de sus colegas a través de sus acciones y carácter, no a través de intimidación o displays de riqueza. Este contraste con su propio enfoque de las relaciones profesionales le resultaba profundamente perturbador y revelador a la vez. La transformación en la actitud de Ramón comenzó gradualmente. Su postura orgullosa se fue relajando mientras la realidad de la situación se asentaba completamente en su conciencia. El hombre que había entrado al restaurante, sintiéndose superior a todos los presentes, ahora se encontraba confrontando verdades incómodas sobre su propio carácter y valores. Julia decidió abordar directamente a Ramón, pero no con el tono de superioridad que él había usado con ella. En cambio, habló con la misma cortesía profesional que había mantenido durante toda la interacción, incluso durante los momentos más humillantes. Le explicó que entendía cómo las apariencias podían ser engañosas y cómo era fácil hacer juicios rápidos sobre las personas basándose en información limitada. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas para ofrecer una salida digna a Ramón sin minimizar la gravedad de su comportamiento. Julia demostró una inteligencia emocional excepcional al reconocer que humillar públicamente a Ramón no serviría a ningún propósito constructivo, aunque ciertamente habría sido comprensible si hubiera elegido ese camino. La respuesta de Julia ante la crueldad de Ramón reveló aspectos profundos de su carácter que iban más allá de su éxito financiero. Su capacidad para mantener la compostura bajo presión, su negativa a usar su posición de poder para vengarse y su disposición a ofrecer gracia incluso a quien la había tratado mal, demostraban una madurez y fortaleza interior que no podían ser compradas o heredadas. Ramón comenzó a entender que había estado operando bajo una filosofía de vida fundamentalmente defectuosa. Su creencia de que el dinero y el estatus le daban derecho a tratar mal a otros no solo era moralmente incorrecta,
sino que también era estratégicamente estúpida en un mundo donde las apariencias podían ser profundamente engañosas. La lección que Julia le estaba enseñando sin palabras era más valiosa que cualquier transacción comercial que hubiera completado. Los comensales en el restaurante también estaban siendo educados por este intercambio. Veían de primera mano cómo la verdadera clase y sofisticación se manifestaban no a través de posesiones materiales o comportamiento arrogante, sino a través de cómo se trataba a otros, especialmente a aquellos que parecían tener menos poder o estatus social. La atmósfera en el salón había cambiado de tensión incómoda a algo más parecido a reverencia. Los presentes se daban cuenta de que estaban siendo testigos de una demostración de liderazgo genuino y carácter excepcional. Julia había transformado lo que podría haber sido un momento de venganza justificada en una oportunidad de enseñanza y crecimiento para todos los involucrados. Las siguientes horas en el restaurante transcurrieron con una energía completamente diferente. Julia había solicitado discretamente una reunión privada con Miguel y los empleados de turno, dejando claro que, aunque su estatus había cambiado oficialmente, su transición al rol de propietaria sería gradual y considerada. Su primer acto como dueña no fue implementar cambios drásticos, sino asegurar que todos se sintieran valorados y escuchados. Ramón había solicitado permanecer en el restaurante, cancelando su cita de negocios de la noche. Por primera vez en años, algo había capturado su atención de manera más poderosa que una oportunidad financiera. Se había reubicado en una mesa discreta desde donde podía observar cómo Julia interactuaba con su equipo, estudiando un tipo de liderazgo que nunca había considerado antes. La reunión de Julia con sus empleados reveló la profundidad de su preparación para este momento. Había desarrollado planes detallados para mejoras salariales, programas de capacitación y oportunidades de crecimiento profesional para cada miembro del equipo. Sus propuestas no eran solo gestos benevolentes, eran estrategias calculadas basadas en su comprensión íntima de las fortalezas y aspiraciones de cada empleado. Miguel Santos descubrió que Julia no solo había observado las operaciones del restaurante, sino que había documentado sistemáticamente áreas de mejora y había desarrollado soluciones viables para cada problema identificado. Sus sugerencias durante los meses anteriores no habían sido comentarios casuales de una empleada entusiasta, sino recomendaciones informadas de una futura propietaria que genuinamente se preocupaba por la excelencia operativa. Los empleados respondieron a esta revelación con una mezcla de alivio y emoción. Muchos habían trabajado en establecimientos donde los cambios de propietario resultaban en recortes de personal y condiciones laborales deterioradas. En contraste, Julia les estaba ofreciendo estabilidad mejorada y oportunidades reales de crecimiento profesional basadas en su conocimiento directo de sus capacidades individuales. Ramón observaba estos desarrollos con una fascinación creciente. Su modelo de liderazgo había sido siempre vertical y autoritario. Él tomaba decisiones y esperaba obediencia inmediata. Veía ahora un enfoque completamente diferente, donde el líder servía al equipo tanto como el equipo servía a los objetivos organizacionales. Esta filosofía contradecía todo lo que había creído sobre gestión efectiva. La transformación más notable era en el ambiente general del restaurante. Los empleados trabajaban con una energía renovada, no porque estuvieran siendo supervisados más estrictamente, sino porque se sentían valorados y empoderados. Julia había creado instantáneamente una cultura donde cada persona se sentía importante para el éxito colectivo del establecimiento. Durante la cena, Ramón notó detalles en el servicio que nunca había observado antes. Veía cómo los meseros se comunicaban entre sí para asegurar que cada mesa recibiera atención óptima,
cómo el personal de cocina coordinaba con el servicio para mantener la calidad de los platillos y cómo cada empleado contribuía a crear la experiencia excepcional que había atraído a clientes como él al restaurante. Su perspectiva sobre el trabajo de servicio comenzó a evolucionar. Se dio cuenta de que había clasificado erróneamente estos roles como menos importantes o menos intelectualmente demandantes que su propio trabajo en bienes raíces. La coordinación, diplomacia y competencias múltiples requeridas para manejar eficientemente un restaurante de alta calidad rivalizaban con las habilidades necesarias en cualquier industria. Julia periódicamente se acercaba a diferentes mesas para verificar la satisfacción de los clientes, manteniendo su conexión directa con la experiencia del cliente que había desarrollado durante sus meses como mesera. Ramón observaba cómo su conocimiento íntimo de las operaciones le permitía identificar y resolver problemas antes de que se volvieran visibles para los comensales. La noche progresó con Ramón en un estado de reflexión profunda que era completamente nuevo para él. Comenzó a recordar interacciones pasadas con empleados en sus propias empresas, reconociendo momentos donde su arrogancia había impedido que reconociera el valor y las contribuciones de otros. Se preguntaba cuántas oportunidades de mejora había perdido al descartar sugerencias de empleados que consideraba inferiores. Su teléfono había sonado varias veces con llamadas relacionadas con negocios, pero por primera vez en años había elegido no responder. La educación que estaba recibiendo esa noche era más valiosa que cualquier transacción comercial que pudiera estar perdiendo. Los otros comensales también habían sido testigos de esta transformación organizacional en tiempo real. Muchos eran ejecutivos y empresarios que reconocían la rareza de presenciar un cambio de liderazgo tan fluido y positivo. La manera en que Julia había manejado la transición les ofrecía lecciones valiosas sobre gestión del cambio y desarrollo de equipos que podrían aplicar en sus propias organizaciones. Hacia el final de la velada, Julia se acercó personalmente a la mesa de Ramón. Su aproximación no tenía ni rastros de venganza ni de superioridad condescendiente. En cambio, le ofreció la oportunidad de una conversación privada si estaba interesado en entender mejor las lecciones de liderazgo que había observado esa noche. Ramón, sorprendiéndose a sí mismo, aceptó inmediatamente la invitación. La oficina administrativa del restaurante, que horas antes había sido el escenario de la revelación más impactante de la noche, ahora servía como el espacio para una conversación que cambiaría fundamentalmente la perspectiva de vida de Ramón. Julia había preparado café para ambos, un gesto simple que contrastaba dramáticamente con las interacciones comerciales frías y calculadas que normalmente caracterizaban los encuentros de negocios de Ramón. El ambiente en la oficina era sorprendentemente cálido y acogedor. Las paredes estaban decoradas con fotografías del restaurante a través de los años, mostrando celebraciones de empleados, eventos especiales y momentos que capturaban la esencia comunitaria del establecimiento. Ramón se dio cuenta de que nunca había personalizado sus propias oficinas de esta manera, manteniendo siempre ambientes estériles que reflejaban poder pero no humanidad. Julia comenzó la conversación compartiendo su filosofía de liderazgo, desarrollada no solo a través de su educación formal en administración de empresas, sino a través de las experiencias directas que había buscado intencionalmente en diferentes niveles de la industria de servicios. Explicó cómo cada rol que había desempeñado le había enseñado aspectos únicos sobre motivación humana, satisfacción laboral y la importancia de sentirse valorado en el lugar de trabajo. Ramón escuchaba con una atención que él mismo encontraba sorprendente.
Normalmente en reuniones de negocios, su mente estaba constantemente calculando ventajas, buscando debilidades en los argumentos de otros o planeando su próximo movimiento estratégico. Esta noche, simplemente absorbía información sin agenda oculta, permitiendo que las palabras de Julia desafiaran conceptos fundamentales que había mantenido durante décadas. La conversación se profundizó cuando Julia describió el momento en que había decidido comprar el restaurante. No había sido una decisión puramente financiera, aunque los números ciertamente respaldaban la inversión. Su motivación principal había sido crear un modelo de negocio que demostrara cómo el éxito comercial y el bienestar de los empleados podían coexistir y potenciarse mutuamente. Ramón encontró el coraje para preguntar sobre su propio comportamiento de esa noche. Su voz llevaba una vulnerabilidad que no había mostrado en años, mientras admitía que no entendía completamente qué lo había llevado a tratar a Julia tan cruelmente. Julia respondió con una comprensión que lo sorprendió, explicando cómo la presión social para mantener cierta imagen de éxito a veces llevaba a las personas a crear jerarquías artificiales para sentirse seguros de su propio valor. Esta interpretación resonó profundamente con Ramón. Reconoció que su comportamiento arrogante había sido, en muchas maneras, una máscara para inseguridades profundas sobre su propio valor más allá de sus logros financieros. Su identidad se había vuelto tan entrelazada con su estatus económico que cualquier amenaza percibida a esa jerarquía lo hacía reaccionar defensivamente. Julia compartió historias de otros empresarios exitosos que había conocido durante su carrera, algunos que habían mantenido su humildad y conexión humana a pesar de su riqueza, y otros que habían perdido esas cualidades en el camino hacia el éxito. Sus anécdotas no eran juicios, sino observaciones sobre cómo las diferentes filosofías de vida llevaban a diferentes tipos de satisfacción personal y profesional. La conversación tomó un giro más personal cuando Ramón comenzó a hablar sobre su propia historia. Describió cómo había comenzado su carrera desde circunstancias muy humildes, trabajando múltiples empleos para pagar su educación universitaria. Recordó cómo había prometido nunca volver a sentirse powerless o invisible, pero se dio cuenta de que en el proceso de cumplir esa promesa, había comenzado a hacer que otros se sintieran de esa manera. Julia escuchó sin juzgar, mientras Ramón exploraba estas realizaciones. Su capacidad para mantener espacios seguros para conversaciones difíciles era otra habilidad de liderazgo que Ramón nunca había desarrollado en sus propias interacciones profesionales. Se preguntaba cuántas oportunidades de conexión genuina y crecimiento mutuo había perdido al mantener siempre una postura defensiva y competitiva. El diálogo se extendió por horas, con ambos compartiendo perspectivas sobre liderazgo, éxito y la responsabilidad que viene con el poder económico. Ramón comenzó a entender que el verdadero poder no residía en la capacidad de intimidar o humillar a otros, sino en la habilidad de elevar y empoderar a las personas alrededor de uno. Esta revelación era tanto liberadora como aterrorizante, porque requería una reconstrucción fundamental de su identidad profesional y personal. Hacia el final de la conversación, Julia le ofreció a Ramón algo completamente inesperado: la oportunidad de aprender más sobre este modelo de liderazgo a través de una colaboración profesional. Su propuesta no era solo un gesto de perdón, sino una invitación genuina a crecimiento mutuo que beneficiaría tanto sus respectivos negocios como su desarrollo personal. La propuesta de Julia tomó a Ramón completamente desprevenido. No había esperado que la noche terminara con una oportunidad de colaboración profesional, especialmente considerando cómo había comenzado su interacción. La oferta de Julia era específica y bien pensada.
una consultoría donde él podría aplicar su experiencia en bienes raíces para ayudar con la expansión planificada de su concepto de restaurante, mientras simultáneamente aprendía sobre sus métodos de gestión de equipos. El proyecto que Julia describía era ambicioso y atractivo desde una perspectiva comercial. Tenía planes para abrir 3 ubicaciones adicionales durante los próximos 2 años, cada una adaptada a las características específicas de diferentes vecindarios, pero manteniendo los mismos principios de excelencia en servicio y bienestar laboral. La experiencia de Ramón en identificar y negociar propiedades comerciales sería invaluable para este crecimiento. Sin embargo, lo que hacía única esta propuesta era la estructura de la colaboración. Julia no estaba buscando simplemente contratar sus servicios de bienes raíces. Quería crear una sociedad de aprendizaje donde ambos pudieran desarrollar nuevas competencias. Ramón tendría la oportunidad de observar y participar en todas las decisiones operativas, desde la selección de personal hasta el desarrollo de menús, aprendiendo cómo sus decisiones de liderazgo afectaban cada aspecto del negocio. La idea de trabajar tan estrechamente con alguien a quien había tratado tan mal solo horas antes creaba una mezcla compleja de emociones en Ramón. Por un lado, reconocía que esta era una oportunidad extraordinaria, tanto para crecimiento profesional como personal. Por otro lado, se preguntaba si merecía tal gracia y si sería capaz de superar sus patrones de comportamiento arraigados. Julia había anticipado estas dudas y las abordó directamente. Explicó que su oferta no estaba basada en sentimientos altruistas, sino en una evaluación práctica de las competencias que Ramón podía aportar al proyecto. Su experiencia en el mercado inmobiliario comercial era genuinamente valiosa y su red de contactos en la comunidad empresarial podría abrir puertas importantes para la expansión planificada. Al mismo tiempo, Julia era transparente sobre sus expectativas. Esta colaboración requeriría que Ramón estuviera dispuesto a examinar y posiblemente cambiar sus métodos de interacción con empleados y socios comerciales. No podría simplemente aplicar sus técnicas habituales de negociación agresiva. Tendría que aprender a trabajar dentro de un marco que priorizaba relaciones a largo plazo y beneficio mutuo sobre ventajas a corto plazo. Ramón pidió tiempo para considerar la propuesta, pero Julia pudo ver en sus ojos que ya estaba intrigado por la posibilidad. Le ofreció la oportunidad de pasar una semana observando las operaciones del restaurante antes de tomar una decisión final. Esta semana le permitiría ver de primera mano cómo funcionaba el modelo de liderazgo de Julia y determinar si era algo que genuinamente quería incorporar en su propia práctica profesional. La conversación se trasladó naturalmente hacia discusiones más específicas sobre la industria restaurantera y las oportunidades de mercado que Julia había identificado. Ramón se encontró participando en un tipo de análisis comercial completamente diferente al que estaba acostumbrado. En lugar de buscar únicamente maximizar ganancias a expensas de otros factores, estaban explorando cómo crear valor sostenible que beneficiara a todas las partes involucradas: empleados, clientes, la comunidad local e inversionistas. Esta perspectiva expandida de los negocios desafiaba las suposiciones fundamentales que Ramón había mantenido sobre competencia y éxito. Se dio cuenta de que había estado operando en un paradigma de suma cero, donde su éxito necesariamente requería el fracaso de otros. Julia le estaba mostrando un modelo de suma positiva donde el éxito se construía elevando a otros en lugar de derribarlos. La noche terminó con ambos intercambiando información de contacto profesional y acordando una reunión al día siguiente para discutir los detalles logísticos del periodo de observación propuesto. Ramón salió del restaurante en un estado mental completamente diferente al que había tenido cuando entró.
Su perspectiva sobre el liderazgo, el éxito y las relaciones humanas había sido fundamentalmente alterada en el transcurso de unas pocas horas. El viaje a casa fue una oportunidad para reflexión profunda. Ramón se encontró repasando no solo la conversación con Julia, sino también recordando interacciones pasadas con empleados, socios comerciales e incluso familiares. Se preguntaba cuántas oportunidades de conexión genuina había perdido al mantener siempre una postura de superioridad defensiva. La posibilidad de cambiar estos patrones era tanto emocionante como aterrorizante. Por primera vez en años, Ramón sintió una anticipación genuina por algo que no estaba directamente relacionado con ganancias financieras. La oportunidad de aprender un tipo completamente diferente de liderazgo, de trabajar en un ambiente donde las personas se sentían valoradas y empoderadas, representaba una aventura personal que había estado evitando inconscientemente durante décadas. La semana de observación que Ramón pasó en El Jardín Dorado resultó ser una de las experiencias más reveladoras de su vida profesional. Cada día llegaba temprano y se quedaba hasta tarde, absorbiendo no solo las operaciones comerciales del restaurante, sino también la filosofía de liderazgo que Julia había implementado. Su libreta de notas, normalmente reservada para cifras financieras y contratos, ahora contenía reflexiones sobre motivación humana, construcción de equipos y las maneras sutiles en que el respeto mutuo impactaba la productividad. Durante el segundo día de observación, Ramón presenció cómo Julia manejaba una crisis menor cuando un proveedor principal no entregó ingredientes críticos para el menú de la noche. En lugar de entrar en pánico o culpar a otros, Julia reunió al equipo, explicó la situación transparentemente y colaboró con ellos para desarrollar soluciones creativas. El personal respondió con entusiasmo y creatividad, generando alternativas que no solo resolvieron el problema inmediato, sino que mejoraron el menú de maneras inesperadas. Esta experiencia contrastaba dramáticamente con la manera en que Ramón había manejado crisis similares en sus propios negocios. Su instinto había sido siempre identificar culpables, imponer soluciones desde arriba y usar la crisis como oportunidad para consolidar control. Veía ahora cómo el enfoque de Julia generaba lealtad, creatividad y una capacidad de respuesta organizacional que hacía al negocio más resiliente a largo plazo. Durante la semana, Ramón también comenzó a interactuar directamente con los empleados del restaurante, inicialmente con la cautelosa cortesía de alguien consciente de su comportamiento pasado. Sin embargo, gradualmente desarrolló relaciones genuinas con miembros del equipo. Descubrió historias personales fascinantes, el sous chef que estaba estudiando ingeniería por las noches, la anfitriona que hablaba 4 idiomas y tenía planes de abrir su propia agencia de turismo, el lavaplatos que componía música durante sus descansos. Estas interacciones le revelaron cuán limitada había sido su comprensión previa sobre las personas que trabajaban en servicios. Había asumido que estos trabajos representaban la totalidad de las ambiciones y capacidades de las personas, cuando en realidad eran solo una parte de vidas ricas y complejas. Sus conversaciones le mostraron que muchos empleados del restaurante tenían educación avanzada, talentos diversos y objetivos profesionales sofisticados. El tercer día, Julia le pidió a Ramón que participara activamente en una reunión de planificación semanal. Su contribución inicial fue tentativa, pero gradualmente se sintió más cómodo ofreciendo perspectivas basadas en su experiencia comercial. Sin embargo, tuvo que aprender a presentar sus ideas de manera colaborativa en lugar de autoritaria, invitando discusión y refinamiento en lugar de esperando aceptación automática. La experiencia de trabajar como parte de un equipo, en lugar de como el líder indiscutible, fue inicialmente incómoda para Ramón, pero eventualmente liberadora. Descubrió que las ideas mejoraban cuando eran refinadas a través de múltiples perspectivas
y que la implementación era más efectiva cuando todos los involucrados habían participado en el proceso de desarrollo. Esta realización lo llevó a cuestionar la efectividad de su estilo de liderazgo histórico. Hacia el final de la semana, Ramón había comenzado a notar cambios sutiles en su comportamiento fuera del restaurante. En llamadas telefónicas con su propia empresa, se encontraba escuchando más atentamente a sus empleados y haciendo preguntas sobre sus perspectivas en lugar de simplemente dar órdenes. Sus asistentes notaron que había comenzado a agradecer su trabajo de maneras más específicas y significativas. El viernes por la noche, Julia organizó una pequeña celebración para el equipo para marcar el final de una semana exitosa. Ramón fue incluido naturalmente en la festividad, una inclusión que lo conmovió más de lo que había anticipado. Durante años había mantenido distancia profesional estricta con sus empleados, creyendo que la familiaridad comprometería su autoridad. Ahora veía cómo la conexión humana genuina podía fortalecer en lugar de debilitar el liderazgo efectivo. Durante la celebración, varios empleados se acercaron para agradecer a Ramón por su interés genuino en sus historias e ideas durante la semana. Algunos comentaron que su presencia había agregado perspectivas valiosas a discusiones sobre mejoras operativas. Estos intercambios le dieron una comprensión visceral de cómo el reconocimiento y la valoración genuinos podían motivar a las personas de maneras que los incentivos financieros solos no podían lograr. La semana concluyó con una reunión privada entre Julia y Ramón para discutir sus observaciones y decidir sobre la colaboración propuesta. Ramón compartió no solo su entusiasmo por el proyecto de expansión, sino también su reconocimiento de cuánto tenía que aprender sobre liderazgo efectivo. Su humildad genuina, contrastando dramáticamente con la arrogancia que había mostrado solo una semana antes, confirmó para Julia que había tomado la decisión correcta al ofrecerle esta oportunidad. 6 meses después de aquella noche transformadora en el Jardín Dorado, Ramón se encontraba parado en el sitio de construcción de lo que sería la segunda ubicación del restaurante. Su traje seguía siendo elegante, su reloj seguía siendo de lujo, pero la manera en que interactuaba con los trabajadores de construcción, arquitectos y contratistas había cambiado fundamentalmente. Escuchaba antes de hablar, hacía preguntas antes de dar órdenes y trataba cada interacción como una oportunidad de aprender algo nuevo. La colaboración con Julia había superado todas las expectativas de ambos socios. La experiencia de Ramón en bienes raíces comerciales había sido invaluable para asegurar ubicaciones premium a precios favorables, mientras que su red de contactos había abierto puertas a inversionistas y proveedores que habían acelerado significativamente el proceso de expansión. Sin embargo, su contribución más valiosa había sido su transformación en un tipo diferente de líder. El proceso de cambio no había sido fácil ni inmediato. Ramón había tenido que confrontar décadas de patrones de comportamiento arraigados y había habido momentos donde había recaído en sus instintos autoritarios antiguos. Sin embargo, Julia había sido una mentora paciente pero firme, ayudándolo a reconocer estos momentos y desarrollar estrategias para responder diferentemente en el futuro. La primera ubicación del restaurante había continuado prosperando bajo el liderazgo conjunto. Los empleados iniciales habían sido promovidos a posiciones de supervisión en la expansión, llevando consigo la cultura de respeto mutuo y excelencia colaborativa que Julia había establecido. Su éxito había creado un modelo replicable que estaba atrayendo atención de otros empresarios interesados en filosofías similares de gestión. Ramón había aplicado las lecciones aprendidas en sus propios negocios de bienes raíces con resultados sorprendentes. La rotación de empleados había disminuido significativamente, la productividad había aumentado
y había comenzado a atraer talento de mejor calidad, atraído por su reputación emergente como empleador, que valoraba genuinamente a su equipo. Sus ganancias no habían disminuido. De hecho, habían aumentado debido a la mayor eficiencia y creatividad de empleados más comprometidos. La relación entre Julia y Ramón había evolucionado más allá de una simple sociedad comercial. Se habían convertido en mentores mutuos, con Julia aprendiendo sobre navegación de mercados complejos de bienes raíces, mientras enseñaba sobre desarrollo de equipos y liderazgo transformacional. Su colaboración había demostrado cómo las asociaciones basadas en crecimiento mutuo podían ser más exitosas que las relaciones transaccionales tradicionales. El impacto de su historia se había extendido más allá de sus negocios inmediatos. Otros empresarios en su círculo social habían comenzado a preguntar sobre los cambios que habían observado en el comportamiento de Ramón. Algunos habían solicitado reuniones para entender mejor los principios de liderazgo que había adoptado. Gradualmente, una pequeña red de ejecutivos interesados en liderazgo más humano y efectivo había comenzado a formarse alrededor de sus experiencias. Julia había documentado su modelo de gestión en una serie de casos de estudio que estaba compartiendo en conferencias de la industria restaurantera. Su enfoque de trabajar desde dentro de las operaciones antes de asumir posiciones de liderazgo estaba inspirando a otros emprendedores a reconsiderar sus propias estrategias de adquisición y gestión de negocios. Su historia había demostrado que el éxito financiero y el bienestar humano no solo podían coexistir, sino que se reforzaban mutuamente. La tarde del viernes, mientras revisaban los planos para la tercera ubicación, Ramón reflexionó sobre el camino que había recorrido desde aquella noche de humillación y revelación. Se dio cuenta de que la experiencia más valiosa no había sido aprender sobre gestión de restaurantes o expandir su red profesional, sino descubrir un tipo de satisfacción personal que había estado ausente de su vida durante décadas. Su definición de éxito había evolucionado para incluir no solo logros financieros, sino también el impacto positivo que podía tener en las vidas de las personas que trabajaban con él. Esta perspectiva expandida había hecho que su trabajo fuera más significativo y sorprendentemente más lucrativo, de maneras que nunca había anticipado. Julia observaba la transformación de Ramón con satisfacción tranquila. Su decisión de ofrecer gracia en lugar de venganza había resultado en beneficios que excedían sus expectativas más optimistas. Había ganado no solo un socio comercial competente, sino también un aliado en su misión de demostrar que los negocios podían ser fuerzas de empoderamiento humano, además de generadores de ganancias. Mientras el sol se ponía sobre el sitio de construcción, ambos socios discutían planes no solo para expansión física, sino para el desarrollo de un programa de mentoría que pudiera enseñar sus principios de liderazgo a otros empresarios. Su historia personal había demostrado que incluso las transformaciones más profundas eran posibles cuando las personas estaban dispuestas a confrontar sus defectos con honestidad y trabajar consistentemente hacia el crecimiento personal. La historia, que había comenzado con humillación y arrogancia, había evolucionado hacia una sociedad basada en respeto mutuo, crecimiento compartido y la comprensión de que el verdadero liderazgo se mide no por el poder que se ejerce sobre otros, sino por el potencial que se desbloquea en ellos. Su colaboración continuaría creciendo, creando ondas de impacto positivo que se extenderían mucho más allá de sus negocios inmediatos, hacia una comunidad más amplia de líderes comprometidos con el cambio transformacional. Esta historia nos enseña que las apariencias pueden ser engañosas, que la humildad es una fortaleza verdadera y que nunca es demasiado tarde para transformar nuestra manera de tratar a otros. A veces,
Los encuentros más difíciles pueden convertirse en las oportunidades más valiosas para el crecimiento personal y profesional. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío, deja tu like para que más personas puedan conocer esta increíble jornada de superación. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí en tu ciudad. Me encanta conocerlos.